En este video vamos a ver cómo es el comportamiento de este circuito con respecto a la estabilidad, ¿sí? ¿Qué tan estable es? En este caso, en un circuito de polarización simple, vemos ahí las dos ecuaciones que tiene el circuito, ¿sí? Por un lado, si venimos por el lado de la resistencia de base, VCC menos IB por RB menos la tensión base emisor, igual a 0. Y el otro circuito, si venimos por el lado del colector, VCC menos IC por RC menos voltaje colector emisor, igual a 0. Y esas son las dos ecuaciones de este circuito. ¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta polarización y tenemos un aumento de temperatura. Al aumentar la temperatura, va a aumentar el beta del transistor. Si aumenta el beta del transistor, va a aumentar la corriente de colector, ¿sí? Entonces, si aumenta la temperatura, vemos que aumenta el beta del transistor. Por lo tanto, al aumentar el beta, aumenta la corriente de colector. Al aumentar la corriente de colector, va a aumentar la caída de tensión en RC, o sea, la BRC va a aumentar, ¿sí? Porque este circuito se mantiene estable. Por lo tanto, para que esta ecuación sea igual a 0, si esto es fijo, este aumenta, este sí o sí tiene que bajar. Por lo tanto, la caída de tensión en colector emisor va a bajar. Lo que va a hacer es que varíe el punto Q de trabajo, ¿sí? Si vemos la recta de carga, el punto Q, lo que dijimos es, al aumentar la corriente de colector, ¿sí? Vamos a suponer que se va acá arriba, va a bajar, dijimos que bajaba la tensión colector emisor, por lo tanto mi punto Q se movió a este lugar. Por lo tanto el circuito este es inestable porque de acuerdo a las variaciones externas, como es por ejemplo la temperatura, mi punto de trabajo va a estar variando en la recta de carga, ¿sí? Entonces no es un circuito estable. ¿Cómo solucionamos esto? Con este otro circuito que vemos, si vemos es igual, lo único que hacemos es agregarle una resistencia de emisor. Esta resistencia de emisor va a dar estabilidad al circuito. ¿Por qué? Porque comparte tanto el circuito de salida como el circuito de entrada, que lo podemos ver acá en las dos ecuaciones. Por un lado tenemos la ecuación que viene por la base, ¿sí? Que es VCC, menos la caída de tensión en RB, menos la tensión base emisor, menos la caída de tensión en RE, igual a 0. Y por el otro lado tenemos VCC, menos la caída de tensión en RC, que es IC por RC, menos la tensión colector emisor, menos la caída de tensión en RE, va a ser igual a 0. Vemos que las dos ecuaciones, tanto la de entrada, que es la de este lado, y la de salida, que es de este lado, el término que comparten es la caída de tensión en RE, que es la que nos va a dar la estabilidad. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Al aumentar la temperatura, dijimos que aumentaba el beta. Si aumenta el beta, van a aumentar la corriente de colector y la corriente de emisor, ¿sí? Por estar relacionadas con el beta. Si aumenta esta corriente, va a aumentar nuestra caída de tensión en la resistencia de emisor. Si aumenta la caída de tensión en la resistencia de emisor, ¿sí? Que sería la BRE, como la tensión base emisor es constante y la BCC es constante, si esta aumenta, esta debe caer. Entonces va a disminuir la caída de tensión en la resistencia de base, ¿sí? La BRB. Si varía la caída de tensión en la resistencia de base, que es IB por RB y RB es fijo, IB tiene que bajar para que me dé ese valor de tensión. Entonces, IB va a bajar y a bajar IB, IC baja por la fórmula que habíamos visto de IC, beta y B. Yo tengo un valor fijo de beta, ¿sí? Que varió, pero se mantiene fijo. Si este baja, por lo tanto este producto va a bajar y mi corriente de colector va a bajar, dando estabilidad al circuito, ¿sí? Porque habíamos dicho que al aumentar la temperatura aumentaba la corriente de colector y, producto de las otras variaciones de tensiones, la corriente de colector vuelve a bajar y se vuelve a estabilizar el circuito. De esta manera, este circuito nos da más estabilidad que
este otro circuito, ¿sí? Este otro circuito solamente se utiliza en lo que es en corte y en saturación, no en zona activa, por el inconveniente que presenta de variación del punto Q.